que son un poco más. Entonces vamos a estar pendientes para... Listo, ahora sí. Listo, bienvenidos a todos. Con algunos hace tiempo no nos veíamos. Vamos a mirar por aquí caras rápido, a ver. Hola Sergio, buenas noches para todos. Vamos a ver, Buenas creo que a noches, Inge, todos. ¿cómo vamos? Don Didier, ¿cómo vamos? Mirarás en verlo. Cierto que Creo sí. que con todos. Sí, creo que con todos ya al menos hemos tenido alguna clase. He tenido la fortuna de darles clase, ustedes han tenido el infortunio de haber tenido clase conmigo, pero bueno, listo, vamos a comenzar entonces. Chicos, bienvenidos. Comenzamos hoy formalmente nuestro semestre académico en la asignatura de arquitectura del software. ¿Listo? Entonces hoy vamos a mirar, vamos a hacer una clase introductoria relacionada con estos temas, una asignatura para mí personalmente, supremamente vital para cualquier ingeniero de sistemas, ¿sí? Porque es que debemos pensar en que el ingeniero de sistemas no solo se encarga en la parte del software de desarrollar el software, porque desarrollar el software, cualquiera que vaya a hacer un curso con YouTube, aprende a desarrollar software. ¿Sí? Incluso muchos de nosotros hemos reforzado nuestros conocimientos con aplicaciones, qué sé yo, como Udemy, Platzi, ¿sí? A través de ¿cómo se llama? De videos en YouTube, con compañeros que nos han enseñado, ¿cierto? Todo eso sí, hemos aprendido. Entonces, ¿qué pasa? La arquitectura de software se encarga en determinar que el software no es solo esa ¿cómo se llama? Esa construcción del software, ¿sí? O sea, llegar, sentarme frente a un entorno integrado de desarrollo, digitar código con una sintaxis, hacer una conexión a una base de datos y funciona el software y ahí quedó, ¿no? No, porque si fuese así, entonces esta carrera, las carreras de ingeniería del software, ingeniería de ciencias computacionales, ingeniería de sistemas, pues no tendrían razón de ser, ¿sí? Entonces aquí es donde vamos a encontrar esa importancia de lo que hay detrás de nuestro software. Bueno, entonces, permítame un segundito por acá. Hay alguien que está intentando ingresar, ¿no? ¿O alguien tiene una pregunta? Escuché ahí el... Ah, sí, era alguien que iba a entrar. Listo. Bueno, entonces... Esto está súper lento hoy. Bueno. ¿Están viendo mi pantalla, no? No. No, señor. Listo. Ok, entonces tenemos 21 personas y vamos a dar inicio ya formalmente a todos los temas. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, ingeniero. Listo, gracias. Bueno, entonces tenemos aquí una relación de temas en la primera parte de nuestra clase del día de hoy porque son 3 horitas que nos vamos a ver durante las próximas, incluyendo esta, las próximas 16 semanas, nos vamos a ver acá durante 3 horas para trabajar el tema de arquitectura de software. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Vamos a saltar nuestra presentación docente, creo que con la mayoría ya nos conocemos, me distinguen de la actividad que desempeño en la universidad. Estoy vinculado con la universidad desde el año 2016 y pues actualmente ahí cumplo con una serie de responsabilidades propias de la universidad, propias del quehacer de la formación y de la facultad, ¿cierto? Vamos a irnos por acá a algo que nos compete, supremamente importante y que ustedes deben conocer de todas las asignaturas, que es la guía cátedra. Entonces vamos a irnos por acá a esa guía cátedra
ustedes deben conocer muy, pero muy bien, porque es esa línea a la cual debemos apuntar para poder trabajar. Vamos acá a ver dónde es que están solicitando acceso. Listo, entonces tenemos acá nuestra guía cátedra en pantalla, que en este caso es arquitectura de software. Mire que es una asignatura disciplinar, o sea, es una asignatura netamente obligatoria para cualquier ingeniero de sistemas, ¿cierto? Debemos conocer propiamente eso. Listo, ¿qué nos dice acá? Entonces que la arquitectura de software es para estudiantes de octavo semestre o octavo nivel de aprendizaje, donde vamos a estar reunidos durante el semestre 48 horas, 48 horas durante ese semestre, porque es una asignatura de 3 créditos. ¿Listo? ¿Cuál es básicamente el objetivo de esta asignatura? Brindar a ustedes, los estudiantes, herramientas para facilitar el uso de metodologías y propuestas arquitectónicas en el proceso de desarrollo de software. Básicamente, orientadas al propósito de aumentar la calidad. Esto es una palabra que, me disculpan la expresión, se las voy a trillar mucho, se las voy a estar recalcando. Vamos a subrayar un ratico acá esto. ¿Sí? Y vamos aquí a aumentar esto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer software por hacer software que hacer software de calidad. ¿Sí? Vuelvo y digo, yo puedo aprender a desarrollar, a crear software sin necesidad de estudiar una ingeniería, pero entonces, ¿cuál es ese plus que me diferencia a mí como ingeniero de la persona, sin demeritar, sin, digamos, menospreciar eso, de la persona que hizo un curso, que hizo varios cursos o que aprendió de forma autodidacta? ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, con el propósito de aumentar la calidad de las aplicaciones que se construyen tanto en el ámbito académico como profesional. O sea, vamos a orientarnos ya ahorita más a lo profesional. Ustedes son estudiantes que en un año, menos de un año, o en año y medio máximo, ya ustedes estarían recibiendo su título como profesionales de ingeniería de sistemas. ¿Listo? Aquí tenemos entonces algunas competencias generales que ustedes deben conocer, las competencias profesionales, que esos son transversales a todas las asignaturas que ustedes van visualizando. También debemos tener en cuenta esas competencias que debemos tener como persona, como ciudadano, como líder y como profesional. ¿Listo? Y vamos a ir aquí a algo que es lo que realmente nos interesa en este momento. Y son aquellos contenidos de aprendizaje divididos por unidades. Entonces, en primera medida tenemos la arquitectura de software en el contexto de los sistemas computacionales. Vamos a conocer qué es el concepto y a definir claramente qué es la arquitectura de software, qué es lo que hace un arquitecto de software, cuál es la importancia dentro de un proceso de desarrollo, esa motivación para la adopción de un enfoque centrado en la arquitectura, cuáles son sus características y beneficios, y cómo podemos definir correctamente la arquitectura de software. Luego vamos a pasar por acá a los procesos de desarrollo y arquitectura de software, donde vamos a hacer una relación entre procesos de desarrollo y la arquitectura de software. Vamos a identificar correctamente los stakeholders, otra palabra que vamos a usar muchísimo en arquitectura y que considero que ustedes que vienen, presumo, de ver ingeniería del software, deben tener muy claro, y es los stakeholders o las partes interesadas de un proyecto. Vamos a hablar del uso de los escenarios dentro del proceso arquitectónico y cuál es ese rol que debe tener o que debemos tener como arquitectos de software. Tendríamos ahora la representación de la arquitectura, vamos a mirar esos modelos de representación de la arquitectura, las vistas, los documentos de arquitectura de software. Sí, arquitectura de software no es solo documentos, no es solo diagramas. En eso no podemos centrarnos en que la arquitectura lo sea. ¿Listo? Vamos a tener una perspectiva de calidad, los atributos de calidad, las tácticas, los estilos de arquitectura, como lo son las capas, los filtros, las arquitecturas orientadas a servicio. Vamos a hablar algo acá de las tecnologías y arquitecturas, ¿cierto? Esto es muy importante. Y aquí desarrollamos o desarrollamos. Si de pronto en anteriores semestres no veníamos haciendo prácticas de desarrollo aquí, dijo, lo hacemos o lo hacemos y no solo en un lenguaje y no solo en un sistema operativo, ¿vale? Para que lo vayamos teniendo en cuenta y nos vayamos preparando física y psicológicamente. Entonces,
Plataformas de desarrollo como Java, como .NET, ¿no? Cómo identificar cómo resolver problemas mediante el uso de patrones arquitectónicos. Vamos a evaluar esas arquitecturas, a ver si realmente nos funcionan o no. Y unos temas avanzados ya del arquitectura, del controlador de arquitectura de modelo, las líneas de producción y las fábricas de software. Eso es, entre otras, el temario que va a abordar la asignatura de arquitectura de software. Con este temario, ¿tenemos alguna duda, pregunta, inquietud del público? De las 22 personas ahí. ¿Todavía se puede cancelar? Claro, creo que hasta mañana, hoy o mañana, algo así me dijo el ingeniero Nelson, que hasta hoy o mañana pueden. Aunque yo ya rompí ese récord, en la misma clase, en una clase de 3 horas así salieron a cancelar la asignatura. Digo, ¿cómo es que dicen? Menciono el milagro Manuel Santo, es que dicen por ahí. Sí, sí, sí. Entonces, así en una asignatura, bueno, a ustedes todavía no les he presentado las actividades evaluativas. Cuando les presenté las actividades evaluativas, solicitó permiso de esa persona y fue y canceló. Yo, rompí el récord. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes con respecto a la guía cátedra. No, señor. Listo, muchas gracias. Lo de la cancelación sí toca hablar con el ingeniero Nelson, ¿no? Bueno, aquí se define todo. Entonces, sencillito, 3 actividades nomás de actividades evaluativas que vamos a ver en este semestre. Una asignatura de 2 cortes. El primer corte va desde el 8 de febrero al 10 de abril. El segundo corte va del 12 de abril al 5 de junio. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un parcial apenas por cada corte. Cada parcial va a valer el 20% con respecto a un 50%. Vamos a tener un proyecto, la entrega 1, que va a ser el 8 de abril, ¿cierto? Equivalente al 15% del primer corte. Y la entrega final el 15% también, pero del segundo corte. Y durante el semestre vamos a estar adelantando unos quizzes y talleres que van a corresponder al 15%. Esas son apenas las 3 actividades ahí que vamos a entregar. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes con respecto a esta actividad. Bueno, creo que no hay dudas, preguntas, inquietudes. O sea, silencio positivo administrativo, todos están de acuerdo. Listo. Ese proyecto, nadie me preguntó cómo vamos a desarrollar ese proyecto. Ese proyecto es un proyecto que van a desarrollar el mismo proyecto todos, pero vamos a tener equipos de trabajo. Tenemos en este momento, hoy no les digo todavía bien cómo van a ser los equipos de trabajo y demás, pero creo que máximo podríamos estar trabajando de 2 o 3 personas. ¿Listo? Pero pues necesito esperar para tener certeza de la cantidad de estudiantes. Por el momento tendría 23, pero no tenemos actualizados los listados de Portal. Conozco de 2 personas que en este momento no están en clase, que por situaciones personales no pudieron asistir, entonces prácticamente tendríamos ya 24 personas. ¿Listo? Entonces, ese proyecto es un mismo proyecto para todos. Van a tener que hacer una entrega al final del primer corte y la entrega final en el segundo. Probablemente esa segunda entrega esté un jurado externo que les va a evaluar el proyecto en compañía mía, ¿sí? Y ahí estaría la nota de sus proyectos. ¿Listo, muchachos? Para que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Qué más les puedo decir? No, eso es básicamente lo que debemos tener presente. Entonces, si no hay dudas al respecto, vamos a continuar por acá con algo importante para tener presente, ¿cierto? Además de esto, esas reglas de juego que vamos a usar durante las 16 semanas de nuestro semestre. En primera medida, puntualidad e inasistencias. Clase se comienza a las 6:15 en punto. Que hay un solo estudiante, con ese estudiante se comienza porque se le debe el respeto a esa persona que muy puntualmente llegó a la clase. ¿Listo? Que si usted llegó a las 7 de la noche, 45 minutos después, ¿puede ingresar? Claro que sí puede ingresar.
no hay ningún problema. La cuestión es que pues los minutos que haya perdido pues no nos podemos devolver, ¿listo? Entonces ya le tocaría que pasar al punto de al lado, que sería la grabación de la clase, donde usted va a poder tener esa retroalimentación, poder volver a ver los temas que tratamos en clase, ¿listo? Para que lo vamos teniendo en cuenta. Todas las clases van a ser grabadas para que aquellas personas que no pueden ingresar, que de pronto en el momento de la clase presenten algún problema con el internet, pues puedan acceder sin ningún problema. ¿Listo? ¿Cómo yo controlo las inasistencias? Normalmente no llamo a lista, no empiezo aquí tipo Angie Caterine está, Brian Camilo no. ¿Cómo vamos a llevar esas inasistencias? Puede que en un momento, cuando sean las 7:30, yo digo, listo, quiz, un quiz de 10 minutos. Entonces ese quiz de 10 minutos ahí es donde yo hablo quién estuvo y quién asistió y quién no asistió. Entonces, quien asistió pues va a tener la nota, quien no también va a tener su nota, pero va a ser una nota redondita, un 0. ¿Listo? Bueno, las grabaciones de clase, todas van a quedar registradas ahí. La entrega de trabajos, punto fulminante aquí en esta actividad y que debemos tener presente. Resulta que la entrega de trabajos solo se va a admitir por agua. Solo por agua. Es que preciso, se me cayó el internet en ese momento, pasó un rayo, el perro me desconectó el internet, bueno, muchas cosas que pueden suceder. Entonces, no se admiten sino solo por la plataforma. ¿Cuál es la excepción a esa regla? Cuando yo les puedo recibir a ustedes un trabajo, por ejemplo, por WhatsApp o por correo. Resulta que en este momento yo les coloco una tarea, una actividad aquí para desarrollar en clase. Y en este momento qué sé yo, a Catherine se quedó sin internet, o Didier, o Jefferson, se quedaron sin internet, se quedaron sin luz. Bueno, como la actividad es en clase y eso sí no lo podemos prever porque en este momento no sabemos si el internet se me va a caer, si la luz se va a ir, ¿sí? Si el computador se me dañó o el celular desde donde estemos atendiendo nuestra clase, no vamos a definir o no vamos a tener certeza de lo que pueda pasar. Esa es la única excepción a la regla. Pero si tenemos en cuenta esas actividades de aquí, entonces parcial y proyecto deben ser entregados en el aula. ¿Sí? Lo único va a ser los quizzes y talleres. Esos talleres, cuando estemos viendo algo que se llama plataformas de desarrollo de software, esos talleres deben ser obligatoriamente cargados al aula. ¿Listo? Más o menos vamos a desarrollar de esos, son 5 talleres para que vayan teniendo en cuenta. Me voy anticipando a esos talleres. Son 5 talleres donde vamos a ver 5 plataformas diferentes de desarrollo software. Entonces vamos a hacer una actividad de conocer, por ejemplo, Java, pero no solo desde NetBeans, que es lo que el 100% de ustedes me atrevo a decir que ha utilizado, sino vamos a trabajar con Eclipse, vamos a ver algo de .NET, vamos a ver algo de PHP. ¿Cuál es el otro? Google Cloud Platform, también vamos a ver. Entonces, para que nos vayamos anticipando, no nos vamos a quedar con un solo lenguaje, como les digo, sino vamos a revisar varias plataformas de desarrollo o entornos integrados de desarrollo. ¿Listo? Entonces, y lo importante, fundamental, el respeto acá, el respeto entre ustedes, el respeto del docente hacia ustedes y de ustedes hacia el docente, ¿vale? Eso es básicamente, y en eso tenemos que girar en ese entorno. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento? No, señor. No, señor. Ok. Bueno, permítame un segundito. Mientras, como algo acá de una actividad que vamos a hacer.
Bueno, no nos cargo aquí lo que quería hacer con ustedes, pero entonces vamos a hacerlo más animado. Ginette Milena, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo estás? Bien. Listo, vamos a empezar aquí a jugar a unas preguntas, ¿cierto? Entonces, Ginette, cuéntame, ¿qué es un software? Ingeniero, ¿me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí, Que se me había trabado el celular. listo. Y Entonces, cuéntame, ¿para ti qué es un software? bueno, un software es un programa que se diseña para un fin, o sea, para desarrollar un fin, ¿cómo se llama? Sí, para llevarlo a cabo, utilizarlo para tal tarea que uno lo necesita. Listo. Pues algo así, Ginette, no, dame no sé, el un número, Ginette. número 8. 8. Entonces vamos por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juan Carlos Hernández, ¿cómo está? Hola ingeniero, buenas tardes, noches. ¿Cómo me le va? Milagroso en verlo. Bien, bien, ingeniero, igual. Milagro. Ah, bueno, me alegra. Juan Carlos, ¿qué diferencia hay entre un software y una aplicación? Pues ingeniero, yo creo que la diferencia entre un software y una aplicación es que pues un software es como algo más completo que una aplicación, ¿sí? O sea, un software debe ser algo como más robusto que una aplicación. Un Mm, software es más robusto que una aplicación. Ok, listo. Un número, Juan Carlos. uno, 1. Nixon Arley, ¿nos escucha? Buenas noches. Buenas noches, sí, señor ingeniero, lo escucho. Es que lo veo conectado doble vez. Bueno, no hay problema. Sí, Listo. Nixon, dígame. eh, ¿es lo mismo un requerimiento que un requisito? Requerimiento, requisito. Creería que sí, pero no estoy del todo seguro. ¿Por qué cree que sí? Cuéntenos acá sin pena. Requisito, pues es algo que se pide, o sea, que se necesita cumplir, ¿sí? Sí. Y un requerimiento, ahí es lo que no tengo muy claro. No sé si va por el mismo lado o es algo que se pide. Sí, es donde no estoy muy seguro. Listo. Téngame esa definición de requisito por ahí quietica. Ahorita se la vuelvo a preguntar para una actividad que vamos a seguir haciendo. Nixon, un número. 9. 9. Entonces, comencemos al contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oscar Fernando Delgadillo. Buenas noches.
Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo vamos? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra. Eh, Deme un ejemplo de un requisito funcional y de un requisito no funcional. Que se acuerde, que usted crea, que usted se pueda imaginar en este momento. Ah, bueno, le hago una pregunta antes. ¿Usted ya vio ingeniería del software? No. Listo. Entonces le retiro esa pregunta. Porque ahí estaríamos con un problema. Listo. Entonces, bueno, quédese ahí. Ahorita le hago una pregunta. ¿Dónde está? A ver, busquemos otra persona. Sergio Rojas. Señor. ¿Cómo vamos? Muy bien, sí, señor. Ah, bueno. Cuénteme. Listo. La misma pregunta que le hacía a Oscar Fernando. Mencióneme un requisito funcional y un requisito no funcional. Que el funcional es como el primordial y el otro es como una base, como un componente, yo creo. Espéreme un segundito. Porque es que necesito esas respuestas que me dio usted y Nixon. Espéreme un segundito, comparto aquí pantalla. Quiero que hagamos una actividad entre todos. Espéreme, no sé, no me vaya a borrar, dijo, no me va a borrar de la mente ahí el concepto que me acabo de dar. Entonces, Nixon, ¿me recuerda que era un requisito para usted? Así tal cual como lo ha dicho antes, no hay problema. Requisito, algo que se tenía que cumplir, creo que eso fue lo que dije, no estoy seguro. Listo. Y el requerimiento estaba En duda. en duda, listo, no hay problema. Requerimiento. Dejémoslo en duda. Listo. Sergio, Señor, el requisito funcional, pues pues el requisito funcional funcional. para mí es como si fuera un todo y el no funcional como las partes que hacen como ese todo. Ven, todo. Listo. Por este cuadrito por acá lo vamos a tener. Listo. Espero que volvemos a. Listo. Venga, a ver a quién más por acá. ¿Quién más por acá? Yesid Marcelo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, bien, muy gracias. Muy bien. Listo. Otra pregunta. A ver, para usted, ¿qué es una metodología? Pues una metodología es los pasos que se deben seguir para resolver de pronto algún problema, como el procedimiento que se debe usar. Listo. Pues gracias. A ver, entonces, busquemos otra persona por acá. A ver. Ah, no, bueno, Jefferson, antes de que cancele la materia. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo vamos? Bien, señor. Listo. Una pregunta. Ya fácil. Fácil, súper fácil. Sí, porque ¿Qué pues, es todo una? Bueno, no, ¿qué es una? No. Mencióneme una metodología ágil de Scrum. desarrollo de software. Scrum. Y una tradicional. Eh, de desarrollo de software como tal, tradicional. No sé, tradicional me corcho. No me acuerdo de una. Me acuerdo de las metodologías de investigación tradicionales, pero no de desarrollo de software. No, de desarrollo. Ahí la tienen, cascada, que es la que En nosotros Cascada, siempre sí. utilizamos. Pero no, Y no la la más dije porque dañina. pensé que esa era ágil porque como es paso por paso. No, ya vamos a ver por qué. Listo. Entonces, ustedes están viendo una serie aquí y ustedes. Ah, bueno, me faltó la pregunta que le había hecho a Ginette. Entonces, ¿qué era lo de software? Paso acá. Lo de software. Lo de software. Y lo de aplicación. Listo.
Ustedes me dirán, bueno, ¿y para qué usted está preguntando todas esas cosas aquí que se está inventando y demás? Vamos a empezar a definir, o vamos a empezar a tener en cuenta algunos conceptos vitales que debemos nosotros como profesionales de la ingeniería de sistemas, de la ingeniería de requisitos, de la ingeniería del software, de la ingeniería, bueno, de la arquitectura de software, que debemos manejar muy bien. Me gustó la respuesta que aquí en parte me dio Nixon con respecto a esto. ¿Quién es bueno para el inglés? Ahorita nadie. Hagámoslo por acá, hagamos otro por acá. Resulta que nosotros, dentro de esa mala costumbre que tenemos, ese problema cultural, podría llamarlo así, nosotros muchas veces traducimos ciertas palabras del inglés por como creemos que sería el español y resulta que son totalmente diferentes. Y aquí pasa mucho con esto. Y el otro es require, y el otro es request. Entonces, ¿qué pasa? Los libros de ingeniería del software nos han vendido a nosotros esto, que yo planteo requerimientos del software. Pero resulta que requerimiento es diferente a esto. Y este señor de acá es este que por acá Nixon nos mencionó. Cuando yo hablo de software, perdón, ay, mire esa burrada que estoy haciendo acá, me disculpan la expresión. Uy, ¿cómo se me fue a pasar eso? Listo, no es requiere, es requirement y require. Required. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos esta palabrita en los libros de ingeniería del software, a nosotros nos muestran como requirement de, no lo muestran así. Software requirement. Y entonces lo que nosotros decimos inmediatamente, software requerimiento, porque nos queda fácil agregarle aquí la O. Entonces decimos, esto es un requerimiento de software. Error garrafal y es una mala traducción de el inglés al español. Entonces, aquellos que ya vieron ingeniería del software, debemos empezar a quitarnos esa mala práctica. ¿Listo? Para que lo vayamos teniendo en cuenta. Nosotros no buscamos requerimientos de software, nosotros buscamos requisitos de software, que es una definición acertada, ¿sí? En pocas palabras, lo que nos está diciendo Nixon es algo que se tenía que cumplir, es algo que se tenía que hacer. En otras palabras, es una función que yo tengo que desarrollar. ¿Listo? Porque resulta que este requerimiento es un require, y el require es solicitud o solicitar. Por eso ustedes muchas veces cuando ven noticias dicen, es que esta persona era requerida por la autoridad competente. O sea, era solicitada, tenía que hacer presencia ante la fiscalía, ante la policía, ante, no sé, cualquier entidad para rendir descargos, para cumplir con una condena, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto y eso lo vamos a ver mucho más a profundidad en 8 días cuando ya comencemos con el tema. No quiero adelantar mucho tema porque sé que muchas personas todavía nos faltan en el grupo. Sí, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Esto es por dar un repasito así de ingeniería del software y demás. ¿Listo? Entonces, claro esa parte donde empezamos a definir que no debemos hablar de requerimientos de software, sino de requisitos de software. ¿Listo? ¿Clara esa diferenciación entre un requisito y un requerimiento? ¿O más confundidos ahora? Pues yo tengo una pregunta. Señor. Cuando hablamos de requisitos y requerimientos, bueno, pues yo tenía entendido que cuando uno va a desarrollar un software para un cliente, al momento de uno preguntarlo, de uno tomar nota de lo que el cliente quiere, ahí yo estoy tomando requisitos o requerimientos. Requerimientos. Ok, vale. Porque son las funciones, ojo, bueno, a nivel general son los requisitos
¿sí? ¿Qué pasa? Miremos, busquemos otra analogía. Requisitos para aplicar una vacante. Entonces le piden a usted tener menos de 22 años, pero 10 años de experiencia. Eso no es un requerimiento, es un requisito. ¿Cuál sería el requerimiento ahí? Que yo para mi empresa necesito un ingeniero de sistemas. Requiero suplir esa vacante. Entonces, en ese caso, el cliente, usted como mi cliente aquí que va a mandar a hacer un software que necesita una herramienta tecnológica, usted tiene un requerimiento que necesita suplir. ¿Cuál es? La ausencia de una aplicación. Pero usted con esa aplicación necesita cumplir unas funciones. Necesita que esa aplicación le genere inventario, le lleve la facturación, le genere reportes, etcétera, etcétera. Esos son requisitos que usted necesita que se cumpla o que cumpla la aplicación. Y si vamos más ahondado en el software, son requisitos funcionales, las funciones que debe cumplir mi software. Obviamente hay de diferentes tipos, tenemos requisitos funcionales, no funcionales, tenemos requisitos de usuario, requisitos de aplicación, bueno, una cantidad de requisitos, pero los más importantes, los más sobresalientes son los requisitos funcionales y no funcionales. ¿Queda esa parte clara, Jefferson? Obviamente la vamos a ver mucho más adelante desde el desglose, pero eso es una síntesis. Sí, sí, gracias. Con la analogía que su merced hizo, creo que quedó un poquito más claro. Listo. Bueno, entonces, continuamos por acá. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos tener muy en cuenta ahí, esas diferencias. Entonces, debemos empezar a dejar de hablar de requerimientos y hablar de requisitos, porque esa es una mala traducción que nosotros tenemos del inglés al español. Listo, por acá había otra respuesta, creo que esa nos la dio Sergio, que era con respecto a los requisitos funcionales y no funcionales. Él dice que un requisito funcional es un todo y un requisito funcional son las partes de ese todo. Entonces, no. ¿Qué debemos tener en cuenta acá? Un requisito funcional es una función. Yo necesito que mi software, entonces vamos a por acá. Tengo acá mi software o mi aplicación, tengo acá un botoncito, tengo acá una caja de texto. Cuando yo dé clic en este botón me va a salir un mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros analizamos, por ejemplo, Facebook en su página principal, la opción web, tiene una serie de requisitos funcionales ahí. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos funcionales? Yo en la página de Facebook puedo crear una cuenta de usuario, ¿cierto? Crear una cuenta en Facebook. Puedo recuperar mi contraseña. Puedo iniciar sesión. ¿Qué más puedo hacer en Facebook? Puedo buscar trabajo incluso. Ahí dice que trabaje con nosotros. No sé si desde la página principal puedo eliminar una cuenta. Creo que tengo que ingresar. ¿Sí? Entonces, miren que esas funciones que yo puedo hacer, esas actividades que yo puedo hacer, son los requisitos funcionales. Todo aquello que yo pueda hacer en una aplicación. ¿Listo? En algunos casos nosotros tomábamos que los requisitos no funcionales eran aquellas cosas que no hacíamos, que no teníamos en cuenta. ¿Sí? Algo como que de segundo plano. Ojo, los requisitos no funcionales son la parte fundamental de un software. Yo los podría definir como que un requisito funcional es aquel soporte para que exista un requisito no funcional es aquel soporte para que funcione o para que se cumpla un requisito funcional. En otras palabras, algunos eruditos del tema de la arquitectura de software plantean estos requisitos funcionales como objetivos de calidad. Inge, Señor. cuando yo hablo de un requisito no funcional, o sea, porque es que a veces la confusión de que usted cuando habla de algo no funcional es que no sirve, ¿no? Exacto. Pero si mal no Eso es lo que recuerdo, se nos viene a la cabeza. si mal no Requisito no recuerdo, funcional, no funciona. sí, si mal no recuerdo un requisito no funcional, pues es un poco raro porque dices que es aquel que si un software sin este no sirve, o sea, no sería software. Pero si mal no recuerdo, creo que un requisito no funcional
digamos, un ejemplo es la durabilidad que va a tener un software, ¿no? Digamos, la cantidad de años que este va a poder servir. Entonces sería Sí, algo primordial para un software o para una aplicación. sí, válido. Pero ¿qué pasa si, a ver, un software va a ser de calidad si no tiene un buen sistema de seguridad? Pues un software que no tenga un buen sistema de seguridad puede ser de calidad. No Pues, necesariamente tiene que tener un buen sistema de seguridad para que sea de calidad. y en el caso de las aplicaciones bancarias, Pues sí, ¿no? Pero es que ahí ya estamos hablando de un tema a nivel, no sé, o sea, un banco ya es una entidad que no va a aceptar. bueno, no nos vayamos para un banco, quedémonos en la universidad, Vortal o Ágora. Sí, claro, pues ya son software que necesitan pues una seguridad de un nivel pues bastante alto. Exacto. Pero bueno, pues sí, pero no por no tener seguridad un software no deja de ser bueno. O sea, de mi punto de vista, Pero ojo, hay- ¿es lo mismo ser bueno que ser de calidad? no es lo mismo. Por eso yo les decía a ustedes, ahorita yo los voy a molestar mucho con esa palabra de calidad. ¿Sí? Yo conozco personas que son muy buenos tiradores de código, pero los pone usted a documentar, a generar lógica del producto, hasta ahí llegaron. Por eso mismo. O sea, entonces, vamos a ir, digamos, como sintetizando de pronto estas ideas. Los requisitos funcionales son las funciones del sistema, los requisitos no funcionales son esos objetivos de calidad, aquellas cosas que me ayudan a garantizar que lo que yo entregue sea un producto fiable. ¿Cuáles pueden ser esos requisitos no funcionales? La seguridad, la adaptabilidad, y hay uno muy importante, la facilidad Fiabilidad, de aprender. ¿La qué, perdón? fiabilidad, La fiabilidad, muy bien, Cristian. Pero uno supremamente, para mí, supremamente importante que debería tener todo flexibilidad también software. creo que estaba. Sí, señor. Uno muy importante que es la facilidad de aprendizaje. Algo que no tiene Vortal. Yo llevo desde el 2016 y todavía es la hora que me pierdo en Vortal. Se me olvida cómo hacer las cosas ahí. Un software que cumple o una aplicación que cumple al 100% esa facilidad de aprendizaje. WhatsApp. ¿Quién de ustedes hizo un curso para aprender a manejar WhatsApp? Ninguno, ¿cierto? Ninguno hizo curso de eso. Sus papás, o bueno, no hablo en el caso de los míos. Mis papás ya, papá tiene, es de la, se me escapa la edad, pero él es del 64 y mamá del 68. Y ellos manejaron WhatsApp sin que yo les enseñara, sin que nadie les enseñara, no hicieron curso ni nada. Y ahorita son expertos, a uno le envían estados, hacen, mejor dicho, cosas, videollamadas y demás. ¿Sí? Entonces, ese es un software, una aplicación que cumple a cabalidad con la facilidad de aprendizaje. Cosa que, por ejemplo, no tiene Portal. ¿Sí? Y todas las aplicaciones deberían tener eso. Entonces, aquí tenemos una norma que es la norma ISO 25000. Espérenme a ver si nos aparece acá. Norma ISO. Sí, pero es que no sé, o sea, WhatsApp es una aplicación que usted la utiliza en su gran mayoría para tener comunicación o para enviar cierta información a personas. Y obvio, da una capacidad, por ejemplo, en nuestro caso ahorita con la virtualidad de crear grupos de más facilidad. Pero, no sé, hablando en softwares, digamos como Agora, que maneja tantos procesos a la vez, crear una aplicación que sea de fácil, o sea, que usted pueda aprender a utilizarla fácil es un poco, o sea, para mí sería como un poco, o sea, tedioso, ¿no? O sea, porque hacer que alguien aprenda fácil a usar una aplicación como Vortal, lo que usted por intuición puede hacerlo, o sea, con algo tan robusto como Agora, pues creo que es un poquito de la mano. Sí, válido. ¿Quiénes de ustedes utilizan aplicaciones bancarias? Yo. Yo utilizo, pues ahorita por lo general utilizo la de Nequi. Pues,
Neki, Sí, otra aplicación que para mí es que tiene la facilidad de aprendizaje. Yo en Neki llego y abro una cuenta, solo necesito tener el número de celular. A Juan Carlos, le enseñaron cómo transferir, a usted le enseñaron cómo transferir dinero de un Neki a otro Neki, o sea, por ejemplo, que yo le dijera en ese momento, envíeme 10.000 pesos a mi Neki. ¿Le enseñaron a hacer eso? ¿O usted lo aprendió solito? Pero no le enseñaron, no me los va a enviar. No, ingeniero, no se los voy a enviar, pero es fácil Ah, bueno. enviar. Listo, es fácil enviar. Ahorita aplicaciones como Bancolombia a la mano, como DaviPlata, ¿sí? Son aplicaciones de un alto grado de seguridad, de riesgo, porque si hoy introduzco el dedo mal, ya no voy a enviar 10.000, sino 100.000 o 1.000.000, y que de pronto se los puedo enviar a la persona equivocada. O esa persona los envía a una persona que no debería enviarlos y tenía que enviármelos a mí. ¿Sí? Entonces, obviamente, van a haber aspectos, como mencionaba Jefferson, que en aplicaciones tan robustas como Portal, que maneja tantas cosas, ¿sí? Pero que es que tiene esa dificultad. O sea, Portal no maneja, para mí, yo soy uno de los críticos de Portal porque es que no maneja como una especie de secuencialidad. Y entonces yo tengo que devolverme y hacer pasos que no debería estar haciendo. O sea, lo que me va a generar a mí, si lo analizamos desde el punto de la efectividad, es una pérdida de tiempo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ir mirando. ¿Qué otro software yo critico mucho en ese? Aquellas personas que pronto hayan estudiado, pero es que yo les estoy hablando ya de tiempo atrás. En colegios como el liceo, creo que la normal también. El Precol lo utilizó en algún tiempo, no sé si ahorita lo utilicen, un software que se llama Tu Escuela en Línea. Tu Escuela en Línea es un software para la gestión de notas, genera los boletines y todo eso, sí. Sí, no sé si ustedes lo alcanzaron a conocer, lo han escuchado eso. era una grosería, ingeniero. Ah, bueno, usted mencionó la palabra. Eso sí era una grosería. ¿Por qué? Porque resulta que la primera condición de ese software es que uno lo tenía que utilizar en Internet Explorer. Si usted lo utilizaba en Google Chrome, en Mozilla, no le dejaba cargar, no le mostraba los paneles. Entonces, yo trabajé en un colegio así con ese software y para subir la nota, entonces, lo primero que me dijo la persona, el coordinador académico, me dijo, ingeniero, usted debe subir las notas, debe abrir Internet Explorer para subir eso. Proyecto SEBE. Bueno, ese no lo he escuchado, Sergio. No lo he escuchado. He visto ese del Tu Escuela en Línea, entonces, la verdad, como decía Jefferson, una grosería ese software. Porque primero, obligatorio, usted tenía que utilizar o tiene que utilizar Internet Explorer para poder acceder a él. Generaba unos problemas, unos bugs ahí, muy demorado los reportes que hacía, entonces, sí, entonces era un software que no cumplía con esas características. Características como cuáles, y les voy a mostrar aquí. Esta norma la vamos a estar utilizando mucho, que básicamente es la norma que centraliza la calidad del producto del software. Y entonces nos divide a nosotros esa calidad en 2, 4, 6, 8 ítems generales. 8 ítems que me abarcan a mí esa calidad del producto. Permítanme un segundito. Listo, Didier, no hay problema. Bueno, entonces estamos hablando acá antes de mi interrupción. Les estaba mostrando acá esto. Listo, entonces nosotros tenemos 8 categorías donde hablamos de la calidad del producto del software. Entonces nos dice, un software para ser de calidad debe tener una adecuación funcional, debe tener una eficiencia de desempeño, debe tener una compatibilidad, debe ser usable, debe presentar fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. Lo ideal sería que cumpliera estas ocho características grandes, ¿cierto? Pero cada una de ellas se divide. Tenemos la completitud funcional,
corrección funcional, pertinencia funcional, y ustedes van a estar ahorita perdidos y van a estar diciendo que qué es esa cosa. Comportamiento temporal, la utilización de recursos, la capacidad, la coexistencia, eso es supremamente importante. Algunos programas uno llega y los instala y le daña la instalación de otro. O sea, no pueden vivir en paz estos dos señores, estas dos software, estas dos aplicaciones ahí. Esta parte de la usabilidad es fundamental esa parte de la usabilidad. O sea, mi software debe ser inteligible, debe permitir ese aprendizaje, debe ser fácil de operar, lo que yo vuelvo y critico del Vortal. La protección frente a errores de usuario debe ser bonito, debe llamar a mí la atención, ¿sí? A nivel de estética, y debe ser accesible, cualquier persona lo puede utilizar. Aquí es donde yo criticaba de pronto mucho, y lo aprendí de un docente que tuve, donde en alguna clase, muy jocosamente llegó y nos dijo que es que los software que nosotros teníamos que hacer deberían ser software anti-Brutus. No, perdón, nos dijo categoría AB. Y todos pues quedamos como callados porque él siempre salía como con sus apuntes raros, pero hubo una chica que se le ocurrió preguntar. Y llegó y dijo, ingeniero, ¿qué es categoría AB? Él le dijo, su software debe ser anti-Brutus. Todos quedaron como callados, la chica se achantó bastante. Y decía, sí, el software que ustedes creen como ingenieros, cualquier persona con los conocimientos básicos mínimos o sin conocimientos en el área de sistemas lo puede manejar. Volvemos a WhatsApp. WhatsApp cumple con eso, ¿sí? Entonces, todo eso, o sea, todos esos aspectos nosotros tenemos que ir mirando. Incluso nosotros en este momento podemos ir haciendo una evaluación. ¿Será que realmente lo que hemos venido hecho anteriormente, o sea, con anterioridad a esta clase, esos software, cumplen con algunas de estas características? Pues eso aquí va a ir siendo ya, por ejemplo, una crítica para nosotros, mirando a ver si realmente eso. Madurez, disponibilidad, tolerancia a fallos, la capacidad de recuperación, ¿cierto? Confidencialidad, integridad, el factor del no repudio, la autenticidad. Por ejemplo, esto de la autenticidad en Vortal y en Agora es supremamente importante, porque si no, entonces ustedes podrían ingresar con su usuario y tener un rol de docente y cambiar las notas, cambiar las preguntas o conocer las preguntas del parcial. Entonces, ¿cierto? Toda esa partecita y la adaptabilidad, en toda la parte del desarrollo de software web, es muy importante la adaptabilidad y la debemos tener muy presente. Y no solo en ese software, en todos los software que nosotros desarrollamos, en todas las aplicaciones. Listo, entonces esto es un esbozo de lo que puede ser o de lo que debemos tener en cuenta ahorita como los requisitos no funcionales, que a partir de ahora ya no vamos a llamar los requisitos no funcionales, sino objetivos de calidad, y son los fundamentales en el desarrollo de un software. ¿Listo? O sea, antes creíamos que los requisitos supremamente importantes eran los requisitos de software. No dice por acá. Listo, Jennifer, no hay problema, dale. Bueno, entonces ya van quedando algunas cositas claras. Yo le preguntaba, ¿me acuerdan a quién le hice la pregunta de metodología? ¿A quién le hice la pregunta de metodología, por favor? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿De qué era metodología? Ah, Marcelo, sí. Listo. Entonces Marcelo nos dijo que metodología eran unos pasos a seguir para resolver algo, para resolver un problema, son un procedimiento. La definición es muy adecuada. Y yo después le hice la pregunta a Stewart y le decía, oiga, dígame metodología de desarrollo de software. Entonces, ¿qué pasa? Al decir metodología de desarrollo de software también es un término que está mandado a recoger, porque este señor de aquí y este señor de aquí no son metodologías de desarrollo de software, porque una metodología me describe a mí los pasos, y Scrum a usted no le dice, oiga, para hacer un software usted primero debe hacer un levantamiento de requisitos, usted después debe hacer el diseño de la base de datos, usted después debe hacer un diseño conceptual, físico, lógico, debe especificar la arquitectura de software, en ningún momento. O entonces no los conozco. ¿Listo? Entonces, tenemos acá otras arquitecturas, perdón, otras técnicas. A partir de ahora los vamos a llamar como técnicas de desarrollo.
desarrollo, ya sean ágiles o tradicionales. Ágiles como cuáles, entonces nos decía Stewart, Scrum, XP, OpenUp, Crystal Clear, Kanban. Esas son técnicas, son buenas prácticas para el desarrollo del software, pero ninguna de estas que yo le mencioné, como cascada, como el ciclo de vida en V, como hay otra tradicional, no me acuerdo de esas dos, cascada, espiral, ¿cierto? En ágiles está también RUP. Entonces, ¿qué pasa? Estas técnicas, no metodologías, estas técnicas de desarrollo me dan a mí pasos para desarrollar software de calidad. Me dicen a mí, oiga, usted debe hacer esto, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué hace un arquitecto? Digo, para los 21 participantes, ¿qué hace un arquitecto? Un arquitecto normalito, no un arquitecto de software, un arquitecto. Un arquitecto es el encargado de hacer toda la parte de diseño estructural de una casa y pues los planos, ¿no? Es de lo que él se encarga. Ya pues la parte del ingeniero civil es el que se encarga de hacer todos los cálculos matemáticos para que lo que se vaya a hacer pues no se desplome. ¿Quién construye puentes? Los ingenieros civiles. Los ingenieros civiles. ¿Y será que un puente puede ser construido primero la parte del centro y después lo que sostiene? No, porque primero tienen que empezar de abajo hacia arriba. ¿Cierto? Lleva un Porque si no se orden. cae. Lleva un orden, exacto. Si no se cae. El arquitecto no puede ordenar a que los maestros de obras, creo que sí se llaman así, comiencen a construir el tercer piso, luego el segundo, luego el primero, ¿cierto? Que no hay lógica. A no ser que después van a ensamblarlo, pero no creo que se pueda, ¿sí? ¿Por qué hago estas analogías acá? Porque eso no pasa en el software. Eso no pasa en el software. No existe un estudio, dijo, y reto a aquella persona que lo encuentre, mejor dicho, le pongo 5 de una vez en esta materia y no tiene que volver a la clase, a que me muestre una metodología de desarrollo, que sea metodología, que me indique a mí el paso a paso para hacer un software. No existe. ¿Por qué? Porque en este momento, si yo tomo a las 21 personas que están y les digo, hagamos un software que va a tener estas especificaciones, por ejemplo, Cristian, ¿nos iba a decir algo? No, como que se le activó el micrófono ahí. Bueno, por ejemplo, Sergio llegaría y empezaría a hacer el modelo entidad-relación de su base de datos. Fanny Liliana no va a hacer modelo entidad-relación, sino ya de una vez codificó su base de datos. Oscar Fernando comenzó a hacer las interfaces. Nixon ya se sentó ahí en Java, en el entorno integrado de desarrollo NetBeans y comenzó a digitar todo su código. Y así cada uno hizo algo diferente. Y nadie se le ocurrió preguntarle al cliente qué era los requisitos funcionales y no funcionales que necesitaba. Pero todos, al finalizar las 3 horas de clase de hoy, a las 8:45, todos me entregaron el producto y el producto es funcional. Y todos cumplieron con la meta. Entonces, aquí no nos pasa como el arquitecto, como el ingeniero civil, que yo no puedo construir un puente haciendo primero la parte central, la parte elevada y después las bases. No sé si lo llamen bases, pero digamos que se le conoce así. O que el arquitecto ordene construir primero el tercer piso, luego el segundo, luego el primero, porque no sería algo lógico, ¿sí? En otras áreas del saber, como esas dos que mencionábamos, sí hay un orden lógico. Aquí nosotros no. Nuestro producto, que es el software, que es un producto intangible, no tiene una metodología para hacer. Lo que tenemos son buenas prácticas que nos lo cita Scrum, donde nosotros creamos un equipo de trabajo, tenemos un Scrum Master, tenemos un propietario del producto, tenemos unos sprints, ¿cierto? Que si ustedes conocen de pronto de esta metodología, de esta técnica de desarrollo ágil, es basada en una jugada de fútbol americano, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y el Scrum tiene unos sprint. Aquellos que les guste el ciclismo, ¿cierto? ¿Sí saben qué es un sprint?
No, nadie le gusta aquí el ciclismo, solo fútbol. Sí, claro, al sprint, sí. El sprint son las carreras de velocidad en cualquier competición de Exacto. ciclismo. Entonces son esas carreras, esas contrarreloj, no, son esas etapas chiquiticas de El rapidez, embalaje. donde, exacto, los embalajes, las metas volantes que le llamaban en Colombia hace mucho tiempo. Entonces, esos sprints son esas reuniones rápidas que yo puedo hacer todos los días con mi equipo de trabajo cuando soy un Scrum Master, ¿sí? En otras metodologías o en otras técnicas se habla diferente. ¿Listo? Entonces, miren que debemos ir teniendo en cuenta todos esos aspectos porque es imprescindible que cuando yo esté presentando mi proyecto, cuando esté presentando todo lo que voy a estar desarrollando, tener un dominio adecuado de todos estos temas. Aspecto que no les perdono a ustedes acá es que ustedes me vengan a decir que estoy programando en HTML. Uy, el que me salga con esas... Listo, Didier, bienvenido nuevamente. El que me salga con esas de que programo en HTML, ya perdió la asignatura. ¿Listo? Porque es que HTML ni CSS, en el caso del desarrollo web, son lenguajes de programación. ¿Qué caracteriza un lenguaje de programación? Por allá recopilando todo desde primer semestre. Un lenguaje de programación mínimo a mí me debe permitir hacer una operación básica matemática. O sea, me debe permitir sumar dos números. Serían etiquetas, ¿no? Exacto. HTML es un lenguaje etiquetado. Etiquetado. PHP ya es un lenguaje de programación. De programación, exacto. JavaScript es un lenguaje de programación. Otra cosa que no les perdono es que me vengan a decir es que yo programo. ¿Qué lenguaje programa? Yo programo en NetBeans. Ojo, porque es que NetBeans es un entorno integrado de desarrollo, es el programa que me permite hacer programas. Entonces, si yo voy a decir qué programa o qué lenguajes domina, entonces, bueno, yo domino Java, PHP, Python, Ruby, ASP.NET, JavaScript, etcétera, etcétera. Pero si la pregunta es, ¿qué entorno es el preferido para usted trabajar? Bueno, yo trabajo en Sublime Text, en Atom, en Brackets, en ¿cómo se llama? En Eclipse, NetBeans, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahí sí, listo. Entonces, esas cositas, esos aspectos debemos tenerlos muy presentes cuando estemos trabajando, ¿listo? Para que lo vayamos teniendo en cuenta. Listo, ¿qué nos queda por acá? Bueno, y entonces esa pregunta con la que iniciamos de software y aplicación. Hay una mala traducción, otra vez volvemos con la insistencia del inglés y los estoy molestando mucho con el inglés porque aquí vamos a trabajar muchos artículos en inglés. Entonces, para que recordemos esas clasecitas por allá con la teacher Natalia, Ana Milena, Mari, ¿sí? Que debemos tenerlas presentes acá. Resulta que hay otra mala práctica, otra mala praxis, y es decir, aplicativo. Aplicativo no existe. Lo que existe es una aplicación, ¿sí? Esto no existe. Y entonces, básicamente, una aplicación es un software. Pero, ¿qué pasa? Este software engloba todo. Cuando yo hablo de software, engloba todo, ¿cierto? Y ya una aplicación es algo más específico. Diseñemos una aplicación móvil. ¿Qué quiere decir? Es una aplicación que va a servir en sistemas operativos de dispositivos móviles. Diseñemos una aplicación o desarrollemos una aplicación web. Bueno, tiene que tener un navegador web. Desarrollemos una aplicación de escritorio. Bueno, va a funcionar instalándose en un computador. Desarrollemos una aplicación híbrida. Bueno, va a funcionar, es multiplataforma, va a funcionar aquí y allá. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Prohibido utilizar también esa palabra aplicativo. Nosotros desarrollamos son aplicaciones. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, reclamos. Con esta introducción general a la ingeniería del software, a la arquitectura del software. Aportes que tengan. Todo es bienvenido. No hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes, no hay aportes.
Bueno, chicos, ¿les parece si dejamos hasta hoy acá? Porque tengo unos compañeros que se han retirado, otros que no pudieron asistir, que me están escribiendo incluso acá por motivos de viajes y demás, para no adelantarnos en el tema. ¿Les parece? Entonces ya tenemos bien consignado lo relacionado con las actividades evaluativas, con la guía cátedra, con todo el temario. Ay, no, espérenme, todavía no podemos, pero no la misma. Iba a hacer la matrícula, pero no tengo los listados definitivos. No, yo creo que vamos a esperar para hacer la matrícula. Yo creo que ya este fin de semana nos deben cargar los listados definitivos a Portal y a partir del Portal, entonces haría esa matrícula para que todos queden en el Portal. ¿Listo? Entonces, chicos, yo creo... Buenas noches. Listo. Entonces, chicos, vamos a dejar hoy hasta acá. Vamos a hacer la clase hoy un poquito más corta. Prepárense porque para dentro de 8 días son las 3 horas completas de chorro. Esa es súper pesada esa primera clase, entonces dijo, aprovechen hoy que solo utilizamos hora y 15 minutos. Entonces desde hoy se pueden tomar el descanso para la siguiente, ¿listo? Entonces, buenas noches muchachos, que descansen, juiciosos, y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego, ingeniero, gracias. ¿Listo? Que estén muy bien, feliz noche. Ingeniero, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Juiciosos.